Buenas tardes, mi nombre es Brian Portigo y vengo a explicarles sobre la Triple Alianza. A finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, las cinco potencias mundiales eran Francia, Gran Bretaña, Alemania, Estados Unidos y Japón. Estas cinco potencias mundiales querían evolucionar antes que todas por motivo de la revolución industrial. También querían colonizar países del tercer mundo, ya que tienen excedentes de materias primas, excedentes grandes de materias primas, eh, ya que podían trabajar y podían enriquecerse. También a los trabajadores nativos se les pagaba muy miserablemente y en cambio de eso se vendía en el mercado. Eh, Poco a poco se dieron cuenta que juntos podían llegar a su meta formando alianzas. Una de esas alianzas fue la Triple Alianza, que fue creada por Otto von Bismarck en el año 1882, con propósito de aislar a Francia del poder europeo. La Triple Alianza está conformada por eh, Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia. Pero Italia se fue cambiando de bando porque no cumplía con los propósitos y cuando estalló la guerra, eh, cuando estalló la guerra intervino y se fue al otro bando. Poco a poco, poco a poco se fue adheriendo Turquía en el año 1914 y Bulgaria en el año 1915. La otra alianza que estaba conformada era la Triple Entente, que estaba conformada por Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, Rusia, Serbia, Bélgica, Japón e Italia. El 28 de junio de 1900, el 28 de junio de 1982, el 28 de junio de 1914, murió el heredero canciller Francisco Fernando por un grupo de movimientos serbios mano negra. El Imperio Austrohúngaro le dio la guerra a los serbios y Rusia se alió a Serbia y Alemania se alió al Imperio Austrohúngaro. Y así fue como comenzó la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial tiene tres periodos históricos. La primera fue la Guerra de Movimientos, que fue en 1914, ya que esta tenían rápidamente alianzas y podían atacar ambas alianzas al mismo tiempo. El primer país o la primera potencia en atacar o hacer el primer movimiento fue Alemania a Francia. Cuando Francia se dio cuenta que Alemania le estaba dando guerra, Francia también le dio la guerra y empezaron una guerra. Y Francia fue sacando a Alemania y Alemania tuvo que retroceder sus tropas. Alemania eh, fueron creando más armas de fuego y
empezaron a crearse las trincheras, ya que en el segundo periodo, que fue en 1915, empezaron la guerra de las trincheras. Las trincheras eran fosos alargados que medían de 1 a 2 metros de profundidad. Las trincheras ayudaban a los soldados a comunicarse y ayudaban a protegerse. En 1917 se creó el último periodo, que se les llamó la Nueva Guerra de Movimientos, que por primera vez Francia y Gran Bretaña utilizaron los tanques, y Alemania eh, eh, tenía los submarinos, y ellos le daban la guerra a Francia y a Gran Bretaña por los mares, por los sacos. Pero Alemania no se sentía satisfecho con intentar acabar con Francia y Gran Bretaña. Alemania quería también acabar con Estados Unidos, que Estados Unidos entró en 1917 por parte de la Triple Entente. Estados Unidos tenía un gran número de soldados que podía suplir a Rusia cuando Rusia se retiró de la guerra por por una crisis socialista rusa. En 1918 se empezó la Segunda Guerra de la Primera Guerra Mundial entre Estados Unidos y Francia contra Alemania. Estados Unidos y Francia fueron ganándole más a Alemania, y por consecuencia Alemania tuvo que ir retirando sus tropas. El Imperio Austrohúngaro se fue rindiendo y se fue retirando. Se fue retirando, y el Imperio Austrohúngaro firmó el Tratado de Paz con la Triple Entente. Alemania se quedó sin aliados, y por ese motivo el Kaiser Guillermo II huyó a Holanda. Por ese motivo, el 11 de noviembre de 1918, el nuevo gobierno alemán firmó el alto el fuego de la Primera Guerra Mundial. 5 años después de la muerte de Francisco Fernando Higo, el 28 de junio de 1919, se firmó el Tratado de Versalles, en la Casa de los Espejos de Versalles, donde se firma la paz entre Alemania y los países aliados. También dice que Alemania es el único culpable de la Primera Guerra Mundial. A Alemania se le condena de pagar con parte de su territorio a los países aliados y una indemnización de 3.000 millones de dólares. Alemania firmó el Tratado de Paz y pagó la indemnización de 3.000 millones de dólares, y entregó los territorios a los países aliados sin ninguna oposición.